Bienvenidos de nuevo a Riedel Law Firm. Hoy me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar sobre el proceso de revisión del documento de divulgación de la franquicia que tenemos y discutir un poco sobre cómo es nuestro proceso, cómo se ve nuestro proyecto típico, cómo lo hacemos, cómo podemos ayudarle y qué esperar en ese proceso. Si usted es un cliente existente, probablemente reconocerá bastante de lo que voy a contar aquí. Entonces, sírvanse. Para cualquier cliente potencial o personas que estén explorando una franquicia, ojalá esto les sea útil y les dé una idea de qué esperar en el proceso o qué esperar de su profesional de la franquicia que esté ayudando a revisar las posibles oportunidades de franquicias. Entonces, nuestro primer punto que me gustaría conversar es nuestro enfoque de revisión de Riedel Law Firm. Y quería contrastar esto con abogados o revisores, ya sea un corredor o alguien más que no tienen mucha experiencia en la industria de la franquicia o no han tratado con franquiciadores anteriormente. Por lo general llegan a un acuerdo de franquicia o un documento de divulgación de la franquicia con una actitud para comenzar a tachar y comenzar a cambiar aspectos del acuerdo de franquicia. Lo cual está bien, eso es comprensible desde un punto de vista legal, eso es lo que hacen los abogados. Por lo general, ellos tienen acuerdos y se los cortan y hacen mejor o los revisan para su cliente. Pero tienes que entender en la industria de la franquicia, como práctica general, no tachamos documentos. Simplemente no se hace. Si necesitamos hacer una modificación a un acuerdo de franquicia o si algo se ha negociado que cambia el acuerdo de franquicia, lo manejamos con una enmienda. No entramos y cortamos y tachamos cosas. Esa es solo una no partida. Represento a franquiciadores y franquiciados en mi práctica. Si tengo un acuerdo de franquicia que está tachado, eso va directamente a la basura. Lo siento por decir eso, pero es cierto, es simplemente un desperdicio de tiempo y esfuerzo y es una no partida total. Entonces, si tu abogado lo hace, lo siento, probablemente no hayan tratado con franquiciadores antes. No es la práctica de la industria y no es la forma en que nos acercamos. Entonces, nuestra filosofía es que venimos desde una perspectiva de intentar educar a nuestros clientes. Educar a un futuro franquiciado sobre qué es un documento de divulgación de la franquicia, qué hay dentro, cuál es el acuerdo de franquicia, qué hay en su acuerdo de franquicia y comentar y destacar sus obligaciones específicas. Resaltaremos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que quizás puedes solicitar cambios. Eso va a ser nuestra filosofía, así es como lo abordamos. No vamos a entrar y tratar de desmenuzar los documentos, sino que los mostraremos y los explicaremos en términos sencillos. Tratamos de guiarte a través de diferentes escenarios sobre cómo ciertas disposiciones, ciertos términos, te afectarán ahora o en el futuro, o sobre ciertas circunstancias y prepararte para aceptar esa oportunidad de franquicia y cómo negociar. Nuestro objetivo primario es la educación. Nuestro objetivo secundario obviamente va a ser prepararte para negociar el mejor trato y guiarte a través de él. Quería explicarlo desde el principio. Creo que nuestro enfoque es muy típico en la industria de franquicias, según lo he visto con otros abogados con los que he trabajado y colegas en la industria. Es una barra muy colegial. Conocemos a muchos abogados de franquicias que representan únicamente al franquiciador y luego hay algunos de nosotros que representamos a ambas partes y acabarás tratando con muchos de ellos una y otra vez. Comprendemos de dónde viene cada uno. Entendemos cómo modificar las cosas de la forma correcta y tratar con ello para que no sea algo en lo que un abogado sin experiencia probablemente tenga mucha ayuda. Después de que ustedes nos contraten, lo que haremos será leer el FDD, leer el FA, pasar por y comentar y preparar nuestra carta de reseña resumida. Después de que lo hayamos leído, nuestro próximo paso será el de redactar lo que llamo una carta de revisión resumida, y esa carta de revisión resumida generalmente tendrá entre 8 y 10 páginas, tal vez un poco más, si hay bastante bienes raíces involucrados. Dentro de esa carta de revisión de la franquicia, voy a comentar cosas que me gustan, algunas cosas que no me gustan. Voy a enumerar los términos clave de ese acuerdo de franquicia. Hablaremos de las tarifas, comentaré si son típicas o no, lo que he visto en otros competidores similares o a nivel general en la industria. Probablemente comentaré sobre el sistema, si es algo único o algo un poco diferente. Vamos a enumerar cuál es tu territorio
y si es algo que preocupa o no. A veces sí, otras no. La mayoría de esto serán notas y comentarios del FDD y del acuerdo de franquicia. Voy a enumerar y citar los términos clave que rigen tu relación con el franquiciador. Estas cosas serán como los plazos para abrir, los plazos para adquirir una propiedad inmobiliaria, plazos con respecto a los periodos de defecto y cosas así. Hablaremos sobre las áreas que son muy típicamente transversales, pero son importantes de entender. Las disposiciones de terminación y estrategias de salida, tus obligaciones como franquiciado, lo que se espera que hagas o no. Señalaremos las disposiciones de bienes raíces y los términos de arrendamiento y lo que tendrás que preparar. Vamos a hablar también de cosas que quizás, si nunca has estado en franquicia, que probablemente no estés consciente. Estas cosas serían cosas como los daños liquidados. Ese siempre es uno muy importante de los que hablamos. Los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos de no competencia. El otro gran tema sería cómo un franquiciador puede cambiar los términos del manual de operaciones de la franquicia, así cambiando los términos del contrato de franquicia. Ese es un aspecto muy importante de firmar una franquicia. Entender que a medida que los sistemas de franquicia evolucionan, también se espera que evolucione con ellos. Si no lo haces, enfrentarás a la terminación, probablemente u otras tarifas o daños. Hablaremos de mucho de eso y si hay otras cosas que crea que sean inusuales o simplemente quiera comentar, señalarlas y prepararle para eso. Después de que hayamos redactado la carta de revisión resumida y después de que tengas un tiempo para leerla y hacer tus propios comentarios y preparar tus preguntas, entonces programaremos una llamada de conferencia y en ese punto entraremos en tus inquietudes, responderemos a todas tus preguntas y asegurarnos de que comprendas el documento, de que estés consciente en tus obligaciones, que no tengas preguntas ni preocupaciones subyacentes al respecto y, lo que es importante, te aconsejaremos sobre cómo negociar con un franquiciado. Negociar con un franquiciado puede parecer fácil en el momento que lo estés haciendo. Probablemente estés hablando con personas de ventas o un ejecutivo que esté haciendo las ventas o un director de franquicia, algo así. Parecerá fácil porque quieren que la negociación se lleve a cabo y probablemente te dirán que probablemente no modificaremos nada, pero hablaremos contigo, escucharemos tu idea y pasaremos por tu plan. Esperamos que sea fácil traer temas que quieras negociar y, en general, no es tan fácil afectar ese cambio o asegurar esa modificación del contrato de franquicia. Solo sé consciente de que puedes negociar y no llegar a ninguna parte. Terminar con el mismo acuerdo que te revelaron al principio. Eso probablemente es muy típico para la mayoría de la gente. Pero lo que es importante, y les digo a la gente, aun si no logramos algunos de nuestros cambios y aún así te sientas dispuesto a seguir adelante con esa oportunidad, el proceso es igual de importante que lo que quizás estés obteniendo o lo que estés pidiendo. Si un franquiciado obviamente te ignora o desestima tus preocupaciones y preguntas, eso es una gran bandera roja. Habrá una gran preocupación mayor que si hablaron contigo y te explicaron algunas cosas, pero aún no estaban dispuestos a modificar algo para ti. Así que les digo a la gente, incluso si no logran ese cambio, por ejemplo, pidiendo una cláusula revisada de daños liquidados, incluso si no lo logramos, entonces al menos hablaste de él, entiendes su posición y eres capaz de entender la forma en la que pueden tratarte en el futuro. Van a descartarlo, van a tratar de deshacerse de ti y desviarlo, o van a conversar punto por punto contigo y explicarte su posición, explicarte por qué tu posición quizás es irracional o insostenible y hacerte sentir mejor, aun si no hay cambio. Mientras vamos abordando sus inquietudes y preguntas, también le aconsejaremos cómo negociar esos pedidos o inquietudes y preguntas dentro de la carta de revisión resumida para prepararlo para llegar al franquiciador. Después de que hayamos hecho nuestra llamada de conferencia, entonces llegarás a un punto en que estarás preparado. Tienes tu carta de revisión resumida, tendrás notas detalladas que tomarás durante nuestra llamada de conferencia y estarás preparado para abordar las preguntas y preocupaciones con el franquiciador. Durante nuestra llamada de conferencia discutiremos cómo abordar a ese franquiciador. Si he tenido experiencia con ellos, es posible que tenga algún conocimiento en particular. Si no, entonces también puedo guiarte a través de un proceso de
3 pasos básicamente que me gusta usar para pasar por los pedidos con el franquiciador y tratar de convencerlo de ese pedido. Los pedidos no siempre tienen éxito, pero siento que mi proceso de 3 pasos es una herramienta muy buena para iniciar esa conversación y establecer la posición de todos para que se pueda manejar de una manera profesional y cordial. He tenido algunas preguntas en el pasado acerca de si puedo o por qué no suelo tomar la iniciativa para negociar con el franquiciador. Y solo te digo que en nuestro paquete de franquicias típico no tomaré la iniciativa contigo y negociar directamente con el franquiciador en tu nombre. Podemos agregar eso a tu paquete de franquicias específico, pero la razón por la que no lo hago es que cuando empieces a trabajar con Radel Law Firm, probablemente ya hayas construido una relación de negocios y hayas construido una relación de negocios con el equipo de ventas del franquiciador. Entonces, para que yo venga, si me involucro como abogado, las cosas se reinician. Tengo que lidiar con el abogado del franquiciador y normalmente los dos no estamos tan conectados al proceso de ventas como tal vez deberíamos estar o podríamos estar. Así que es como volver a empezar y por lo general se negocia mucho menos cuando hay 2 abogados en la mesa en lugar de tener una persona de ventas con la que estés tratando. Puedes conseguir mejores tratos tratando con un vendedor en lugar de con un abogado, en mi experiencia. Y eso es cierto incluso cuando estoy del otro lado de la mesa trabajando con el franquiciador. Cuando yo represento a un franquiciador, si estoy llevando a cabo la negociación, por lo general no hay mucho sobre la mesa, pero si no estoy involucrado en el proceso de ventas y luego el vendedor o el ejecutivo o cualquiera que llegue a mí con el acuerdo ya hecho y luego tengo que revisarlo, ya hay algunos términos en que los que han acordado y tengo que encontrar una forma de hacer que suceda. Lo mismo es cierto para mis clientes franquiciados. Tienes muchas más probabilidades de tratar con un vendedor franquiciado o franquiciador que con su abogado. Así que yo soy mucho mejor asistiéndote en el fondo. Eso es lo que hacemos en nuestro paquete de revisión de franquicias típico. Estaré disponible para ti en las llamadas y correos electrónicos durante ese proceso de negociación, pero no llevaré la iniciativa contigo en esa negociación. Después de las negociaciones, si siente que tal vez el franquiciador empujó demasiado suavemente los términos o no estaba dispuesto a aceptar una propuesta que inicialmente les enviamos, entonces el siguiente paso es llamarnos y averigüemos cómo podemos reestructurar un enfoque con el franquiciador. Tal vez armemos una contrapropuesta para ver si podemos lograr que se cierre el trato para usted y obtener esas modificaciones. Eso va a ser único para su situación. Si ya ha obtenido algunas modificaciones con el franquiciador, el franquiciado normalmente redacta un anexo o una enmienda al acuerdo de franquicia. Normalmente son 2, tal vez 3 páginas. Muy específico, no hay mucha porquería ahí y te lo enviarán para que lo revises y lo firmes con tu acuerdo de franquicia. Envíalo a nosotros cuando los representemos. Echemos un vistazo, asegurémonos de que cambie lo que esperas que cambie, asegurémonos de que no hay otros detalles que tengamos que aclarar. Normalmente no se están intentando escabullir nada inusual, pero he tenido algunos casos donde pensé que la redacción era un poco ambigua o se podría aclarar un poco mejor y entonces podemos simplemente modificarlo para asegurarnos de que se ajuste a lo que todos han acordado. Esa es esencialmente la revisión de franquicias que llevamos a cabo aquí en Radel Law Firm. El calendario típico para nuestra revisión es: una vez que tenemos el documento de revisión de franquicias en nuestra mano y comenzamos a revisarlo, normalmente lo envolvemos y le enviamos la carta de revisión resumida en 5 días hábiles. Luego, después de enviarle la carta de revisión resumida, tendrás tanto tiempo como necesites para revisarlo, anotar tus preguntas. Podría ser un día, una semana o algo, lo que necesites. Programaremos un horario para conversar contigo, para responder tus preguntas y asegurarnos de que entiendas todo y estés preparado para pasar a la etapa de negociación. Así que eso te da una idea de cuánto tiempo deberías esperar que dure y cuándo debes comenzar a prepararte. Una vez que obtengas el documento de divulgación de franquicias del franquiciador, tendremos que esperar al menos 14 días antes de que puedas firmarlo. Esto es bajo la ley federal, la regla de franquicias de la FTC. Tal vez intenten decirte que debes firmarlo en los 14 o 15 días después de obtenerlo en la mano. He visto a algunos franquiciadores que intentan presionar más que otros, pero francamente es una táctica de vendedor de autos. Usted es el comprador, usted controla el calendario.
En mi experiencia, el franquiciador probablemente no se alejará del trato, incluso si no cumple con ese plazo, pero no se sienta presionado a cumplir con un calendario específico por parte del franquiciador. Tómate tu tiempo para leerlo, toma tu tiempo para trabajar con tu consultor o abogado para que entiendas y te sientas cómodo para seguir adelante. No dejen que estos calendarios artificiales los pongan en un mal trato. Por último, solo quiero mencionar que con nuestros proyectos aquí en Raidel Law Firm hacemos todo a tarifa plana y puedes ver nuestro precio de tarifa plana actual y paquete en nuestro sitio web. Así que llámenos hoy si estás buscando comprar una franquicia. Necesitas que alguien te ayude a revisar esos documentos de franquicia a franquicia, o si estás entrando a un acuerdo con el franquiciador y solo quieres un par de ojos más para obtener algún conocimiento sobre el sistema, danos una llamada, podemos ayudarte y habrán detalles abajo en la descripción de cómo puedes comunicarte con nosotros y esperamos escuchar de ti.